Buen día, les doy la bienvenida a lo que es una de mis experiencias más importantes en mi vida. El día de hoy vamos a tratar el tema relacionado con la Ilustración francesa. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al ingeniero Eric Reyes por permitirme y darme la oportunidad de aprender más sobre la historia, que es algo muy interesante y es muy bonito para nuestro estudio. El tema que hoy les platicaré es la Ilustración francesa en el siglo XIX. La Ilustración francesa es un movimiento cultural que inició con la Revolución Francesa a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. A esto se le llamó el siglo de las luces. Las principales características de la Ilustración francesa tenemos: se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia. Segundo, consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Tercero, negaba cualquier forma de conocimiento que no procedía del análisis racional. Cuarto, con un contexto en que la categoría de las personas estaban determinadas por su origen familiar, sostenían que todas las personas nacían iguales y tenían los derechos naturales. Quinto, creía la posibilidad del progreso tanto material como moral de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y los descubrimientos tecnológicos. Cuestionó las monarquías absolutas y dijo que el poder venía del Ser Supremo Dios. Una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. También tenemos la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII, el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y de la experimentación para conocer los fenómenos, y el racionalismo es el uso del razonamiento lógico. El liberalismo, impuesto por John Locke, decía que sostenía la racionalidad y las características naturales de una persona, y la función de gobiernos era garantizar sus derechos naturales, por ejemplo, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. La necesidad social de encontrar respuestas a las nuevas inquietudes e incertidumbres humanas era la religión, y los gobiernos no lo podían explicar. Algunas consecuencias del pensamiento ilustrado fueron las siguientes. Dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como lo conocemos en la actualidad. Su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absolutista. En otras monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado deportismo ilustrado. Si bien mantenían el absolutismo, adherían a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a su súbdita educación y medios para progresar. La difusión de sus conocimientos al poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley de una influencia importante para los criollos y los americanos. Esos fueron los principios que guiaron las rebeliones independientes de las colonias europeas. En Francia, los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir el conocimiento hacia las personas. Esta publicación, llamada enciclopedia o diccionario, razonado por las ciencias, las artes, los oficios, fue completado a lo largo de los años y fue un antecedente de las actuales enciclopedias que hoy vemos virtualmente en nuestro Internet. ¿Cuáles fueron las principales ideas de la Ilustración? Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia.
la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias de la Ilustración? Aquí decimos que radica de distintas ideas, rompiendo los paradigmas y los dogmas a falsas creencias que tenían en la época, el surgimiento de la enciclopedia, como decíamos, y los demás movimientos que buscaron la razón y el sabor del progreso humano. ¿Qué era la Revolución Francesa? La Revolución Francesa era un movimiento que inspiró a las concepciones de los filósofos del siglo XVIII, como Rousseau, Voltaire, Montesquieu y de Diderot. Rebalsó las ideas, devastando la explotación de las ideas que estos tenían hasta entonces eran desconocidas. La cuna de la Ilustración. Esto se situó en Francia y ahí tenía la mayor importancia. La Ilustración francesa tiene un gran contenido político. Su filosofía política estaba basada en el derecho natural o derecho que tienen todos los hombres a la vida, a la libertad y a la propiedad. La misión del Estado será defender los derechos del hombre, garantizar su libertad y su seguridad y su propiedad, y por tanto el Estado debe de ser representativo y liberal. Los políticos ilustrados se oponen al absolutismo monárquico y quieren para Francia un régimen que es basado en la igualdad y la libertad. También podríamos decir que la Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural. Se desarrolló en Europa, como habíamos dicho, en el siglo XVIII y tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos también en Europa y en América también. Este movimiento es conocido también como el iluminismo. ¿Por qué? Porque consideraban que la razón era la luz que iluminaba el conocimiento de las personas o del ser humano para sacar a la humanidad y a la ignorancia, de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón se le llama a este evento el siglo de las luces. Algunos personajes destacados de la Ilustración fueron Charles Louis de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu. Fue un filósofo francés que escribió El espíritu de las leyes, donde establecía el principio de la división de los poderes del Estado, como es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Otro de los pensadores tenemos a Francois-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Él fue un escritor y pensador francés que fue el defensor de la libertad del pensamiento y de la razón sobre la religión. Otro pensador tenemos a Jean-Jacques Rousseau, que fue un escritor nacido en Suiza. Una de sus obras más importantes es El contrato social, en lo que proponía que las personas nacen libres por naturaleza y al aceptar una autoridad que gobierne, resignan parte de esa libertad por el bien general. Denis Diderot. Él fue un intelectual francés, autor de numerosas obras y promotor de la enciclopedia. Otro pensador tenemos a Jean Le Rondet d'Alembert. Él es un filósofo matemático francés, impulsor de la enciclopedia. Antoine Lauret. Él fue un biólogo y químico francés. Se le considera el iniciador de la química moderna. Entre las características de la Ilustración tenemos la razón y la duda metódica. Esto se lo debemos al filósofo René Descartes, que fue fundador de la duda filosófica y la posición entre el signo y una actitud crítica ante lo que previamente se daba sentado como cierto. Podemos decir el pensamiento crítico como consecuencia lógica de la fe en la capacidad razonada del hombre y se instaura en diversas actividades de su pensamiento. También tenemos a Isaac Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Es un científico que descubrió una serie de leyes que rigen la naturaleza, entre ellas la ley de la gravitación universal. Las supersticiones son diseñadas y en algunos casos también es la religión. Todo privilegio social y político es cuestionado. Llegamos incluso a las revoluciones. Con Isaac Newton tenemos la visión mecanista de la naturaleza, como es la oposición a una visión mágica sobre la naturaleza, donde podían esconderse espíritus y potencias inexplicables, que en la Ilustración era un mundo natural de forma mecanista.
También tenemos el descubrimiento de las leyes naturales, principalmente por Isaac Newton y también por Jean D'Alembert, que explicaba lo que hasta entonces había sido inexplicable. Permitió a los científicos y filósofos observar la naturaleza como un objeto que podía ser medido, estudiado y principalmente conocido en la profundidad. En la Ilustración podemos decir que el enciclopedismo es el conocimiento asociado a la libertad y por tanto es un arma que permite luchar contra las tiranías. Aunque su origen se encuentra en el siglo XVIII, su influencia existe hasta el día de hoy. En las últimas décadas del siglo XX aún se publican enciclopedias en papel para luego reemplazarlas por enciclopedias digitales. Habitualmente ahora son a través del online y a través del internet. El inicio de esta tradición de las enciclopedias está en dos grandes obras. Una de ellas es la Enciclopedia Razonada de las Ciencias y de las Artes, que la hizo Diderot y D'Alembert. Otra sería el Diccionario Filosófico por Voltaire. El progreso en la Ilustración en el siglo XVIII dice que el ser humano descubrió su propia capacidad de transformar y dominar el mundo, gracias al uso de su razón y a la investigación de la naturaleza y de sí mismo. La ciencia registró progresos acelerados e inéditos hasta este momento. Esta situación se vio como un principio inevitable en la historia y del ser humano, y vio a la razón del conocimiento derivado de la misma como ilimitado. El antropocentrismo y el laicismo. Podemos decir que en la Ilustración el hombre y su raciocinio poseen un papel protagonista, mientras que las creaciones naturales de los siglos previos y la orden giraban en torno de Dios. La Ilustración vuelve a poner al hombre y principalmente en el raciocinio como medida de la realidad. Aunque la religión no desaparece, su importancia se ve severamente disminuida, ya que previamente regían todos los órdenes de la vida a la Iglesia. La Iglesia tenía una importante función política que debilita a medida que la razón abre el camino. El optimismo en la Ilustración francesa dice que consideraba la fe en la capacidad racional del hombre, en sus posibilidades de progreso y en ver la naturaleza como algo que se puede conocer y se puede dominar a partir del conocimiento de las leyes. La consecuencia lógica tanto en la filosofía como en la cultura en general era el optimismo. El filósofo suizo Rousseau fue una de las figuras más importantes de la Ilustración francesa. Como la mayor parte de filósofos ilustrados, se dedicó a diversas áreas, como desde la música, la filosofía y la botánica. En su obra Emilio, que fue la que hizo Rousseau, sobre la educación, ahí habla sobre el contrato social. Sostiene que el hombre es bueno por naturaleza. Esta premisa nos dice que el pensar sobre la educación nos ayuda a los niños, a los jóvenes, a alcanzar su potencial. Y por otro lado, es uno de los componentes del optimismo ilustrado y su fe en el progreso. Si el hombre es naturalmente bueno, una sociedad regida por razón solo puede llevar el bien universal. La frase despotismo ilustrado nos dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se refiere que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, las monarquías absolutas de Austria, Francia y Rusia incluyeron las ideas de la Ilustración en forma de regir sus reinos, aunque favorecían el enriquecimiento cultural y confiaban en el poder de la razón en toma de decisiones. Su posición era paternalista. La frase que representa el despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Sin embargo, esas mismas ideas difundidas por esos monarcas absolutos fueron la semilla que inició su decadencia, ya que esas clases subordinadas, principalmente la burguesía, comenzaron a crear en sus propias posibilidades de progreso. ¿Qué podemos decir del liberalismo? Según John Locke, fue un filósofo inglés que estableció los 3 derechos naturales del hombre. En estos siglos se desarrolla una filosofía política que aún permanece vigente. El liberalismo, como defensor de la iniciativa individual y las libertades civiles y económicas. Esta ideología significó el fin de las monarquías absolutas. Aunque aún hoy en día
en varios países europeos siguen extendiéndose los monarcas. Los mismos han perdido casi todo su poder, funcionando meramente como figuras diplomáticas y en decisiones políticas de los países. Son tomadas por parlamentos elegidos democráticamente. También nos decía Locke que la autoridad política era considerada legítima por el liberalismo únicamente si había sido elegida por hombres libres. El Estado no debía intervenir en la vida privada de las personas, sino que solo debía regular la vida política. Y el ejercicio del poder no debe ser arbitrado, sino está basado en la racionalidad. ¿Qué podemos decir del universalismo? Bajo la idea de una razón común a todos los hombres, los filósofos y artistas ilustrados cultivan una cultura cosmopolita, es decir, que investigan culturas, lenguas extranjeras y en un aspecto político. Se consideran posibilidades utópicas de gobierno colectivo. También podemos hablar de la economía del siglo XVIII. Alentados por las ideas renovadoras de la Ilustración y especialmente por el liberalismo económico, los grandes cambios de la economía se produjeron en el siglo XVIII, preparándose el camino de la Revolución Industrial. ¿Qué podemos hablar de la Revolución Industrial? Que era de mucha importancia para tenerla en Europa y era un mundo como el siglo siguiente. Los cambios demográficos de la economía en el siglo XVIII nos dice que 120 millones de personas que se registraban aproximadamente en Europa en el siglo XVII se pasó a unos 180 millones al siglo XVIII. El crecimiento fue más fuerte y patente en los países de Europa Occidental. Los factores del crecimiento de la población fueron la disminución de las epidemias que anteriormente habían diezmado la población debido a avances de la medicina y a las mejores condiciones sanitarias, la mejor alimentación favorecida por la revolución agrícola y la mayor producción de alimentos, el menor número y alcance de las guerras, es comparación con el siglo XVII, el aumento de la natalidad debido a la reducción de la edad y contraer matrimonio. La consecuencia importante del aumento de la población fue el crecimiento de las ciudades. Es parte del crecimiento que se debió a la llegada de los habitantes del campo a los sectores urbanos. La mayor demanda de ropa y alojamiento estimuló la aparición de la industria textil y de la construcción de las ciudades. También podemos hablar del factor agrícola. La agricultura europea, que había permanecido estancada desde el Renacimiento, experimentó una profunda renovación como consecuencia de la aplicación de nuevos conocimientos científicos. Los primeros pasos les dieron la agricultura a los holandeses y sobre todo también los ingleses. En 1701, Jethro Tull introdujo la siembra mecánica y la roturación profunda de las tierras del cultivo. La rotación de cultivos abandonó los barbechos, la difusión de nuevos productos como las patatas, también la selección de semillas para mejorar la producción, la utilización de las trilladoras y las sembradoras arrastradas por caballos. En otros países de Europa Oriental continuó practicándose la agricultura tradicional y los cambios no fueron tan profundos, aunque también aumentó considerablemente la producción del norte y el centro de Italia en las huertas mediterráneas. También podemos hablar en la Ilustración sobre Francisco Quesnay, que fue el fundador de la Escuela de la Fisiocracia. Fue uno de los creadores de la economía moderna. Su teoría, basada en la idea de un gobierno de naturaleza regido por Dios, daba importancia a la agricultura y sentaba el principio de laissez-faire, que quería decir dejar de hacer. También en la Revolución Industrial tenemos la industria. La producción manufacturera también creció en todo el continente. Esta producción se efectúa en los talleres artesanos controlados por gremios, las manufacturas o fábricas reales, las pequeñas industrias rurales. En las fábricas textiles inglesas empezaron a utilizarse las primeras máquinas, lo que puso las bases de la Revolución Industrial. John Kay inventó en 1773 la lanzadera volante. John Harworth construyó en 1764 la máquina hiladora. Richard Arkwright patentó el telar mecánico y James Watt patentó en 1769 la máquina de vapor.
En el comercio exterior estuvo controlado principalmente por los navegantes y los mercaderes británicos. Los principales productos que comercializaban fueron el trigo, el hierro, el café, las especias, el té, los metales, el algodón. La economía financiera adquirió mayor importancia. Se crearon nuevos bancos nacionales, urbanos y provinciales, y aparecieron las sociedades anónimas, que cotizaban en las bolsas y en las compañías de seguros marítimos, para prevenir los riesgos de las mercancías contra los piratas y bandoleros o las calamidades naturales. ¿Cómo influyó la Ilustración en los cambios políticos de Francia? Básicamente, la Ilustración influyó debido a que incorporó ideas de un nuevo sistema político. Sin embargo, fue necesario un aprieto financiero para que la población tomara la decisión de levantarse en armas. Hablaremos de lo artístico en la Ilustración francesa. Como dijo Rosling, que fue el que trabajó para los clientes de la aristocracia en Italia, Rusia, Suecia, Alemania y Francia, donde pasó la mayor parte de su carrera. Él realizó sus elegantes retratos alternando diestramente entre los estilos rococó y el neoclásico, y fue célebre por su hábil representación de tejidos y de joyas, con pintura al óleo. También podemos hablar a finales del siglo XVIII, las visiones místicas de William Blake pusieron un poderoso contrapunto al racionalismo en la Ilustración francesa. Blake, que trataba de regenerar la espiritualidad humana, produjo un estilo artístico sin igual. El anciano de los días es el frontispicio de su libro de la narrativa mitológica en Europa, como la profecía. En el siglo XVIII es quizás uno de los periodos de nuestra historia que menos conocemos, ya sea a caballo, en guerras y una sucesión de hechos históricos. En el siglo de la Ilustración, como bien podríamos ser llamado el siglo de las luces, no ha despertado el suficiente interés entre nuestros especialistas, ni entre el gran público. Hagan la prueba y pregunten a quien tenga a su lado si es capaz de nombrar a un par de monarcas españoles de aquel tiempo. Nos hallamos ante un periodo de transición, marcado por una nueva mentalidad de los dirigentes, definida con un término de transformación del pensamiento social y también cultural, y de gran parte de los intelectuales españoles. Estemos conscientes de este desinterés más o menos generalizado que ha provocado que no seamos conscientes de la importancia de los cambios acogidos a lo largo de este siglo y que acabaron por desembocar en el liberalismo. Si ya conocemos mal los aspectos políticos más relevantes de aquella historia, no es de extrañarse que el arte en lo concreto y la pintura hayan sufrido también cierta marginación. La Ilustración ha sido una gran herramienta para el hombre, ya que sin ella no hubieran pensado esas grandes ideas que evolucionaron como la forma de pensar y de actuar respecto a las grandes cuestiones como son la religión y la sociedad protestante. El extraordinario legado de la Ilustración francesa. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la tiranía para construir un mundo mejor, y tuvo en consecuencia una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. La Ilustración del siglo XVIII es el inicio de un despertar por la humanidad. Locke afirma que la verdad solo procede de la observación y de la experiencia, pero guiada por la razón y la educación. La educación es el gran instrumento para sacar al hombre de su estado natural. La crítica a todo lo existente es el legado de un sueño a la libertad, a la igualdad, y llevado al terreno educativo que surgió el deseo de examinar y cuestionar las ideas y los valores recibidos para explorar nuevas direcciones.
Después de nutrir y enriquecer nuestros conocimientos con este tema que es el siglo de las luces, esperamos nos pueda servir en un futuro para ser unos buenos historiadores. Gracias.